Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en el Periodista TV, transmitiendo de nuestros estudios en el barrio de Bellas Artes, como siempre, con interesantes temas e invitados. Hoy está con nosotros el abogado Rodrigo Mora. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Francisco, gracias por estar aquí con nosotros y hablar de muchos temas que nos interesan mucho. Exacto, y hay un tema que nos interesa mucho, es esta denuncia que hizo en el año 2012 Carol Venegas. Ella es una joven estudiante que egresó de un colegio técnico profesional y que dice que el Estado chileno ha discriminado a través de la PCU durante 15 años a todos los alumnos que han salido de esos establecimientos. Así es. Esta denuncia ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha sido declarada admisible, por lo tanto se inicia a tramitación esta demanda que obviamente va a tener repercusiones en Chile importantes. Cuéntanos un poco, un resumen de qué es lo que busca Carol Venegas con esta denuncia. Bueno, la denuncia está técnicamente admitida en el fondo, es decir, la comisión decidió conocer el fondo del asunto porque ahora por una reforma se conoce la admisibilidad y el fondo en la misma época, por lo tanto tiene una pequeña diferencia técnica con lo que conocíamos anteriormente. Pero yendo al fondo del caso, para el año 2012 la Fundación Proacceso llevaba diferentes vulneraciones a los derechos humanos, sobre todo en temas de acceso a información y libertad de expresión. Se nos acercaron algunos académicos en un principio de la Universidad Católica y de la Universidad de Santiago de Chile, preocupados probablemente por la transparencia del proceso de la PCU. ¿Ya? La PCU ha sido realmente un instrumento cuestionado desde su nacimiento y eso hay que tenerlo bastante claro. Quizás es la primera cosa que yo debiera transmitirle a los auditores. Y la PCU es una cosa compleja. Una cosa compleja precisamente porque la metodología que se utilizó fue un poco autoritaria, digamos, establecía un comité muy pequeño y donde la transparencia precisamente no fue la característica yo diría, más asentada, ¿no es cierto?, en su generación. Entonces, con estos académicos, lo primero que nosotros empezamos el año 2012 fue ver cómo es que podíamos liberar los antecedentes que nos daban una pequeña intuición de cómo se había hecho esta prueba y para después poder analizarla. Y a partir de eso nos empezamos a dar cuenta del problema que afectaba no solamente a los técnicos profesionales, sino que también a mujeres, a ruralidad. Es decir, la PCU, contrario a lo que era la prueba de aptitud académica, es un instrumento discriminatorio. ¿Por qué? Porque la prueba de selección universitaria es una prueba que privilegia fuertemente la medición de contenidos. Y en ese sentido, los estudiantes se les mide en una prueba estandarizada, que es igual para todos, especialmente en las obligatorias, mediante contenidos que hayan visto de primero a cuarto medio en la modalidad científico-humanista. Y hay que recordar que los colegios técnicos profesionales o establecimientos técnicos profesionales, para efectos de esa prueba, de esa PCU, solamente ven primero y segundo medio de científico-humanista, es decir, eso es un conocimiento común, y luego en tercero y cuarto medio, contenidos diferentes. Entonces, cuando ese alumno científico-humanista se sienta a la prueba de PSU, ha visto todo lo que se le está preguntando en la prueba, lo ha visto en su colegio, digamos. Y al revés, el alumno técnico profesional ha visto solamente la mitad. ¿Y esto se ve reflejado en los puntajes? ¿Hay un promedio, tiene una tabla estadística de que efectivamente es así? Parte de la demanda esta es que está basada en mucha evidencia empírica, porque la norma de la PSU parece ser aparentemente justa. Entonces hay que indagar bastante bien para ver la discriminación, sobre todo cuando hay normas, por ejemplo, que parecen aparentemente justas, como el hecho de la prueba es igual para todos. Todo el mundo dice, entonces es una prueba que no es arbitraria porque es igual para todo el mundo. Pero en este caso es necesario hacer una distinción y para hacer la distinción hay que hurgar un poquito. El principal dato que tenemos son para los colegios que se llaman liceos polivalentes. Los liceos polivalentes son un establecimiento que en el mismo liceo tiene la misma infraestructura, los mismos profesores, los mismos detalles en términos educativos, pedagogía, modalidades didácticas, en fin,
pero dos ramas ahí, técnico-profesionales y humanistas científicos. ¿Y qué es lo que nos demuestran a nosotros los números? 80 puntos de diferencia en favor de los científicos humanistas en desmedro de los técnicos profesionales. Y ese dato para nosotros es brutal. Aparte de eso, la discriminación basal que tiene la PSU frente a mujeres y frente a ruralidad. Efectivamente, porque la PSU, por medir principalmente conocimiento, es una prueba que es sensible al esfuerzo monetario sobre todo. Ahí tú te das cuenta, los preuniversitarios, por ejemplo, mientras más dinero pone el padre o el mismo alumno para enfrentar la prueba, mejor le va. Hay una segregación por colegio, claro, por establecimiento, si es público y privado, y además por si dentro de ese mismo establecimiento es humanista científico o es técnico profesional. Exacto. O sea, digamos, esta quizá, más que en el fondo el hecho del nivel socioeconómico, que se va corrigiendo. Por ejemplo, ahora se le ha dado mucha predominancia a las notas. Por ejemplo, como para ingresar a la universidad hay programas de acceso inclusivo a la educación superior que son fantásticos. Pero el tema TP es un tema que está persistiendo. Y un tema que a nosotros nos ha costado mucho meter, porque también efectivamente es un grupo que, por lo corto que son sus carreras y lo muy utilitarias que son, les cuesta organizarse. Entonces, efectivamente, esta denunciante, que es Carol Venegas, ella logró entrar a la universidad. Ella estudiaba psicología en la Universidad Central al momento del año 2012, pero lo que en el fondo ella recoge con mucha facilidad y mucha claridad es que ella igualmente, a pesar de haber salido del INSUCO con excelentes notas, ella siente una merma, un perjuicio en la prueba de selección universitaria que ella termina dando, y a su vez siente la obligación de representar también a los estudiantes del INSUCO de esa generación, que al momento de dar la prueba tienen una merma, es decir, les va mucho peor de lo que ellos pensaban que le iba a ir, por razones objetivas. No es solamente como que yo fuera hasta una cuestión netamente como de estómago, ¿te fijas? Sino que hay una cuestión como objetiva, digamos. Mira, me siento en la prueba y me doy cuenta que esto yo no lo había visto nunca. ¿Y es Carol la que se acerca a ustedes? Es Carol la que se acerca a nosotros. Finalmente, porque lo que pasa es que hay que recordar que el año 2002 estaba el movimiento estudiantil tremendamente en boga. Entonces, se abre una ventana de oportunidad muy fuerte para todos los temas. Se empezó a hablar de gratuidad, se empezó a hablar de final lucro, se empezó a hablar de la educación parvularia, y la educación técnico profesional, esta demanda vino desde los secundarios, porque los TP nos acercaron a nosotros, y a partir de eso Carol ya estaba en primero o segundo año de psicología de la Universidad Central y me dice: yo aquí fui dañada, y no solamente yo, sino que cientos de compañeros. Pero han pasado 6 años. Claro, han pasado 6 años. Y 6 generaciones. Y eso es lo más brutal, porque en 6 años hemos tenido probablemente la reforma educativa más grande de la historia. Y esto no se ha tocado. Salvo en que obviamente hay algunos arreglines que se han hecho menores. Sí, arreglos menores sí. Yo ahí podría distinguir lo siguiente. La arbitrariedad más brutal que existía en el 2012 ya no existe más, que es la prueba de ciencias. La prueba de ciencias para los técnicos profesionales versus los científicos humanistas era absolutamente gigante la discriminación, porque efectivamente lo que ellos veían en biología, física y química no tenía nada que ver con lo que les preguntaban, al cero prácticamente. Entonces ahora se diseñó una prueba TP especial para ellos, ¿no? Exacto, pero Rodrigo, ¿no estaba pensado también el sistema en que los técnicos profesionales llegaran hasta ahí y se pusieran a trabajar rápidamente para no sobrecargar el estudio universitario profesional? Sí, hay algo de eso. Digamos, esto tiene una conversación en torno a cuál es el rol de los técnicos profesionales. Incluso en países como Alemania, muchas personas que han tenido legítimas diferencias con la demanda. En el caso de Alemania, el Estado le dice a las personas, básicamente atendía sus preferencias y habilidades, dónde tiene que ir su formación. Pero la realidad de esto es que aquí no hay una política para los técnicos profesionales y que la mayoría de las personas muestra deseos de proseguir estudios. Porque mientras no hay una política pública, uno tiene que hacer notar la discriminación que existe, digamos. La persona que quiere ser contador auditor, por ejemplo, a partir de haber estudiado el técnico comercial del INSUCO, haber salido con esa profesión, el Estado no puede, mediante una discriminación, meterlo, digamos, fuera de la caja universitaria.
Me Además, explico, digamos, además, el sistema hoy día está obligando de alguna manera a los claro, jóvenes a seguir perfeccionándose. Vemos la absolutamente, cantidad de diplomados, absolutamente, máster, doctorados que hay justamente absolutamente, porque el sistema les exige claro. mayor capacitación. Y normas blandas, tipo, por ejemplo, las famosas ISO, ¿no es cierto? La ISO 9001, la ISO 35000 y tanto. Entonces, existe una máquina educativa ahora. Pero efectivamente, si esa persona no se le permite entrar a la universidad, eso debiera ser producto de una política objetiva que también afecta a los científicos humanistas, digamos. Porque si tú te fijas bien, el científico humanista recoge a la gente más pobre del país. Y hay gente que finalmente tiene una posibilidad de aprender que está un poco disminuida también porque el hecho de perseguir una carrera técnico profesional o científico humanista depende básicamente de la voluntad de los padres. El padre le dice, no, yo necesito que tú generes ingresos rápidamente, por ejemplo. Entonces, se mete un científico humanista y al momento, en el fondo, que el joven recupera su voluntad, que uno podría decir a los 18, o más bien se le da la voluntad plena para poder ejercer derechos, contraer obligaciones, lo que sea, se encuentra con esta barrera. Y entonces es una barrera que va en contra del deseo profundo, en el fondo, de seguir otra cosa, digamos, que por lo pronto el ordenamiento jurídico chileno le permite. Ahora, ustedes han estado en dos instancias. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y otra es la Cámara de Diputados, donde recientemente han sido recibidos por la Comisión de Educación, entiendo. ¿Qué esperan de ambas instancias? Nosotros en lo particular tenemos un problema grande ahí que en términos de la legislación. La Ley de Educación Superior estableció un comité especial de admisión a las universidades para los estudiantes técnicos profesionales, pero eso no ha tocado en absoluto lo que significan las pruebas que se llaman estandarizadas, es decir, las que da todo el mundo la misma prueba a la misma hora. Por lo tanto, esa reforma en lo particular no nos soluciona el problema que estamos levantando. Eso se lo explicamos a la diputada Girardi, y la diputada Girardi fue muy, muy, muy afable. Y también, ella es la presidenta de la comisión. Claro, la presidenta de la comisión, Camila Rojas del Movimiento Autonomista, Jaime Belolio, Diego Chal, pero o sea, esta es una cuestión completamente transversal. Acá hay un problema, la discriminación es objetiva. Sentimos un poco que el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena actúa un poquito como cartel. En este sentido. Nosotros, y en lo particular quien habla, y la propia Carol, y los profesores, somos pro educación pública, somos pro gratuidad, somos progresistas en términos de la educación de calidad, pero creemos efectivamente que acá hay un problema. O sea, tenemos tremenda convicción sobre esto y tremenda convicción también de expresar, digamos, que nuestro caso tiene implicancias políticas graves y que tiene problemas de desarrollo para el país también, pues. Este es un problema que tú dices, una especie de cártel, estás hablando del Consejo de Rectores. Sí, por supuesto que sí. Más allá de lo que sean las universidades privadas. Claro, por supuesto. O sea, nosotros creemos que el sistema universitario de admisión que existe en Chile, el SUA, lo está haciendo a ella y a 15 generaciones de TP un daño que ha quedado bajo la alfombra, pues, porque los alumnos técnicos profesionales no reclaman, porque, digamos, no quiero decir esto, por ejemplo, porque suena feo, por ejemplo, me han dicho no, y lo que pasa es que ellos no marchan. Ellos también marcharon, pero no han sido escuchados, porque precisamente cuando tú tienes una barrera de entrada al sistema, son personas que no son, digamos, útiles políticamente también. ¿Y en qué puede ayudar la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué podemos esperar de la OEA y le va a decir al Estado chileno, mire, haga esto? La Comisión de Derechos Humanos debiera para nosotros establecer dos cosas, y es lo que nosotros le hemos dicho en el petitorio para ello, y nos interesa mucho ir a Washington en diciembre con Carol para expresar esto. En diciembre es la audiencia. En diciembre, claro. Ahora hay una en Boulder en octubre y ahora viene otra en diciembre. Nos interesa mucho, primero, que se reconozca el derecho a la educación por parte de los estudiantes técnicos profesionales y que el Estado sea capaz de bajar las barreras para que la prueba de selección universitaria sea reevaluada y sus contenidos racionalizados. Segundo lugar, que se dé cuenta de que aquí hay un problema de discriminación arbitraria y que la igualdad ante la ley queda absolutamente desmejorada. O sea, y que se trata, en tercer lugar, de un grupo desaventajado que
responde a los más pobres de Chile, a los que tienen ruralidad, a mujeres y a discapacitados. Es decir, ahí en ese grupo técnico profesional, digamos, son personas que requieren ayuda activa del Estado y que finalmente por una cuestión que es netamente técnica, o sea, está muy abajo en la jerarquía de normas, sufren este daño que es un daño potente. Y en el último lugar yo creo que se busca efectivamente una reparación al daño. Es decir, que casi el millón de estudiantes que en estos 15 años han dado a la PSU y que provienen de escuelas o establecimientos técnicos profesionales reciban ayuda del Estado ¿para qué? ¿Para capacitarse, becas? Claro, nosotros hemos pensado en capacitación y beca, y en tercer lugar la propia Carol, de manera muy lúcida, señaló en la propia comisión que algunas... sobre todo concursos públicos, FOSIS, Cercotec, Corfo, pudieran tener una bonificación para aquellos postulantes que vienen de la enseñanza técnico-profesional. ¿Y podría decirnos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado chileno tiene que hacer esto? Por supuesto, por supuesto. O sea, más allá que la Corte, digamos, el Costa Rica, que es la siguiente fase, en caso que la Comisión se haga parte, podría decirlo de manera más definitiva, pero la Comisión se podría pronunciar en torno a reparaciones concretas, digamos. La Comisión recomienda, claro, la Corte es la que sentencia. La Corte es la que sentencia. Ahora, pero, ¿en qué tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando? Porque ustedes llevan 6 años tramitando, ahora van a la audiencia. ¿Cuáles son las posibilidades o el tiempo que viene para tratar este proyecto, este tema, esta denuncia en la Comisión? A nosotros nos interesa mucho llegar hasta las últimas consecuencias, mucho. Pero entendemos que esas últimas consecuencias pueden demorar decenas de años. Todo el mundo sabe lo que demora en estos casos. Y que esa decena de años implica seguir mirando cómo cientos de miles de estudiantes siguen perjudicados en respecto a estas pruebas estandarizadas y que no tienen la oportunidad finalmente de aprender. Entonces, quisiéramos que tanto los diputados, los cuales tuvimos una muy buena recepción y que se hablaba un poco de un proyecto de acuerdo de la Cámara, y tanto el Ejecutivo, que no asistió a esa sesión, porque eso hay que tenerlo muy claro, el Ejecutivo no asistió a la sesión, lo que demuestra quizá el poco interés, digamos, cuando hay temas importantes el Ejecutivo asiste, pudiera, digamos, abrir una conversación con los técnicos profesionales, con los académicos, con la sociedad civil, que es crecientemente amplia. Hemos tenido el apoyo de 2020, el apoyo del programa de acceso a la Universidad de Santiago, de la UNESCO, de la FEUC, estaba el presidente de la FEUC ese día junto a nosotros, pudieran, digamos, abrir una conversación. Resumiendo, es resolver en Chile un problema y no en Washington. Exacto, en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Totalmente. A mí me parece que un fallo de derecho a la educación igualdad ante la ley significaría una vergüenza para un país que finalmente ha hecho tanto por reformar el derecho a la educación. Hay jóvenes que están hoy egresando de un colegio técnico profesional y quizás están viendo el programa y dicen, chuta, ¿para qué voy a dar la PSU a fin de año? ¿Qué le dices ante un cuestionamiento como ese? Yo creo que primero hay una cuestión importante. Creo que los estudiantes técnicos profesionales se tienen que plegar a esta causa. Creo que es una causa justa. ¿Cómo se pliegan? Tienen que escribirnos a mi correo personal como abogado, rodrigomorartega@gmail.com. Pueden también contactar a Carol y pueden contactar también a la Cátedra UNESCO de la Universidad de Santiago. Esas 3 posibilidades existen. Nosotros podemos, sobre todo organizaciones, podemos canalizar los intereses de ellos en torno a esta demanda y hacer una buena base, digamos. A nosotros nos interesa, nosotros ya tenemos base, pero lo que te quería decir, Francisco, y recalcar muy claramente es que las bases que tenemos no son técnicas profesionales, sino que son bases de estudiantes universitarios, de académicos, de sociedad civil. A las personas que den la prueba este año tienen que tener claro que el esfuerzo que tienen que hacer para poder quedar en la universidad que quieren, con el puntaje que quieren, tiene que ser el doble. Y que tienen a su vez que ocupar los requisitos y las ventajas que tiene el sistema, la exención de requisitos y ventajas que tiene el sistema en materia de equidad, como son los programas PASE, como son los programas PAYEP, en fin, lo que exista, ¿no? Esto es sin costo para ellos, ¿no? Es sin costo para ellos, absolutamente. Es decir, si alguien nos está viendo, sí, te manda un correo, se inscribe, se hace parte de esta demanda y no gasta nada. Absolutamente, absolutamente.
absolutamente. Nosotros necesitamos que existan al menos en la Corte, téngase presente de estudiantes, téngase presente de personas que ya salieron de las pruebas de selección universitaria en este sentido. A pesar de que ya hayan concluido su carrera, a pesar de que hayan tenido una vida profesional exitosa, porque creemos en lo particular, y es la razón por la cual ya estamos 6 años acá, digamos, esto no es un negocio para nadie, digamos. A pesar de que existan ya 6 años de diferencia, 8 de esta lucha, creo que sigue siendo una lucha válida. Te agradecemos mucho, Rodrigo Mora, abogado, que nos hayas ilustrado sobre esta demanda que tiene Chile en la Comisión Interamericana, y ojalá tengan éxito en esa audiencia de diciembre próximo. Sí, gracias. Y a ustedes los esperamos en otra oportunidad, aquí siempre en Lo Justo y Necesario, en el Periodista TV. Muchas gracias.